Jacob, durante su crecimiento, su infancia y vamos a decir su adolescencia, creció bajo la sombra de su hermano Esaú. Esaú, por ser primogénito, y también el Señor le dio una contextura física. Esaú era fuerte, era ágil para el campo, era excelente cazador. Y Jacob, su papá siempre le decía: no, vos quédate en casa, quédate en casa. Y lo mandaba siempre a la casa. Entonces Jacob era bueno para los quehaceres de la casa. Y era el consentido de su mamá, además. Por lo tanto, Esaú era el adulado de su padre, y su padre siempre mi hijo Esaú, decía. Pero Jacob siempre quedaba de lado, siempre. Por lo tanto, Jacob deseaba, anhelaba, tenía una ambición muy grande por la primogenitura. Él decía: ¿cómo no nací yo primero? Jacob era ambicioso, era envidioso, y esto lo llevó a cometer un gran pecado. Este pecado levantó el odio de su hermano Esaú. Levantó el odio de su hermano Esaú. Por su ambición, Jacob llegó a robarle la primogenitura a Esaú. Un día llega Esaú cansado, hecho bolsa, decimos, no, hecho bolsa del campo de tanto cazar. Estoy muerto de hambre, dame comida. Te doy comida a cambio de tu primogenitura. Ya dame lo que sea. Y le cambió la primogenitura por un plato de guiso, por un plato de lentejas, dice. Y no conforme con esto, cuando verdaderamente el papá Isaac iba a morir, es decir, ya ese día que iba a morir, él sabía que se iba a ir. Él dice: llama a mi hijo Esaú, lo voy a bendecir. Pero Esaú no aparece, estaba en el campo. Entonces aparece Jacob. Jacob se pone unas pieles de animal, porque Esaú era peludo, parecía un mono. Se pone pieles de animales, se pone la ropa de su hermano y se presenta. Aquí está tu hijo Esaú, le dice, pero era Jacob. Isaac cae redondito, lo bendice y roba la bendición de su padre, una bendición que le correspondía a Esaú. Ese pecado, es decir, le robó la primogenitura verdaderamente a su hermano, levantó el odio y la ira en Esaú. Y se cumple la palabra, se cumple en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jacob había pecado, era ambicioso, tenía envidia, levantó esto, la ira en su hermano, por lo tanto lo persiguió para matarlo. Esaú quería matar a Jacob y lo persiguió para hacerlo. Y Jacob tuvo que huir. Huyó donde su tío Labán, tuvo que cruzar el desierto, irse a una tierra extranjera donde vivía su tío Labán. Y allá llega Jacob, joven todavía, y ve una muchacha, Raquel, y no, pues se enamora de Raquel. Por lo tanto, tío, dice: yo quiero a Raquel como esposa. Muy bien, le dice, vas a trabajar 7 años gratis a cambio de Raquel. Ya. Y acepta a Jacob y trabaja 7 años. 7 años siendo, llamémosle, esclavizado. Llegan los 7 años, día del matriqui. Llegó la boda. Llega la boda. Antes la costumbre era que a la novia se le ponía, hasta ahora se hace, ¿no? Pero antes verdaderamente el velo que se le ponía no se veía nada. Le pusieron el velo a la novia, fue el matrimonio, llegó la noche nupcial, donde recién el novio podía ver a la novia. Levanta el velo ya de noche y se da cuenta que no era Raquel. ¡Me engañaron! Sí, el tío Labán lo engañó. Le dio a la otra hija, a Lea. Lea era mayor que Raquel, le correspondía por derecho, pero ese no era el trato. Lo engañaron a Jacob. Yo no quería a Lea, quería a Raquel. Ah, pero es que le tocaba a Lea. Pero ese no era el trato.
¿La querés a Raquel? La quiero. 7 años más. 7 años más. Trabajando gratis para su tío por Raquel. Y llega el tiempo en que ya Jacob se cansó de ser maltratado. Pero aún así, dentro de ese maltrato, Jacob era bendecido. Diga, maltratado pero bendecido. 7 años trabajando gratis por una. 7 años más trabajando gratis por la otra. 14 años. Y de ahí pasaron 6 años más. ¿Pero qué pasaron en estos 6 años más? Jacob trabajaba para su tío. Entonces el tío le pagaba, pero le pagaba mal. Durante los primeros 14 años le decía el tío a Jacob: bueno, Jacob, la forma de pagar era con las crías del rebaño que él cuidaba. Jacob era pastor. Él cuidaba el rebaño y de las crías que salían, de ahí le pagaba el tío Labán. Entonces el tío le decía: bueno, tu sueldo va a ser todas las ovejas o todas las crías que nazcan con un puntito en la pata derecha. Imagínense durante 14 años, si es que le salía una ovejita con un puntito en la pata derecha. Y tan de repente le salía una. No, ya no va a ser así, ahora en la pata izquierda. Y tan de repente le salía, y el tío le cambiaba el sueldo, pero como si nada. Y Jacob era mal pagado. Pero después de 14 años de maltrato, después de 14 años de aguantar, diga, de aguantar, Jacob sabía que la promesa del Señor estaba firme, estaba vigente. Por lo tanto, después de 14 años el Señor empezó a bendecir a Jacob. Y lo que su tío le había dicho: todas las crías que salgan con una manchita en la oreja derecha, ese año todas las crías salieron con la manchita en la oreja derecha. Y Labán decía: no puede ser. No, ya no va a ser en la oreja derecha. Ahora va a ser que le salga una mancha en forma de corazón en el lomo. Y salían todas las crías con la mancha en forma de corazón en el lomo. No puede ser. Dice que le cambió el salario 10 veces. Y las 10 veces el Señor bendijo a Jacob. Y todo lo que el tío Labán decía, por más loco que parecía, salían de esa manera. Hay temporadas, diga, temporadas. Yo no sé si estás en la temporada de los 14 años, pero si alguna está en esa temporada, te aseguro que empieza una nueva. Hay una nueva temporada para alguien que va a empezar. Pero hay que aguantar. Hay una temporada de aguante. Diga, hay una temporada de aguante. ¿Va a aguantar? ¿Será que va a aguantar? Porque una nueva temporada se acerca. Una nueva temporada donde el diablo haga lo que haga, no va a poder impedir la bendición del Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero Jacob se cansó de tanta injusticia. Decía: no puede ser, este tío es muy injusto. Por último, ya no le importaba nada. Directamente ya no quería pagarle. Y claro, como Jacob fue adquiriendo, llamémosle, prosperidad, ya tenía sus ovejitas, tenía su casita, tenía sus cosas, empezó a tener hijos a montones. Tuvo 6 con la una, 6 con la otra, 12 hijos en un ratingo. 12 hijos. Y los hijos del tío Labán empezaron a tener envidia. Diga, envidia. ¿Será que uno va a tener envidia de alguien que no tiene nada? El que no tiene nada, nadie lo envidia. Pero más aquel que empieza a ser bendecido por Dios, la envidia en el resto se levanta.
Y esto pasó con los hijos del tío Labán, llamémosle con los primos de Jacob. Y estos primos empezaron a envidiar y decían: oye, Labán, tío Labán, mira pues Jacob tiene mucho y nosotros poco. ¿Qué está pasando aquí? Y él no es de acá, él es de allá, se ha venido de huida y mira cuánto tiene. Jacob se cansó. Diga, Jacob se cansó. Él tuvo que tomar una decisión: quedarse en las tierras de su tío Labán, donde era, llamémosle así, extorsionado, era mal pagado, ya todo el mundo lo envidiaba, o volver a la casa de su padre, donde estaba su hermano Esaú. El Señor le había revelado en sueños a Jacob lo siguiente: le dijo que vuelva a la casa de su padre. Vuelve a tus orígenes, le dijo. Vuelve a tu origen, porque el Señor estaría con él en todo momento. Pero aún así, qué difícil decisión. ¿Me quedo donde Labán, donde me tratan mal, ya ni a mis mujeres respetan? ¿O me voy donde mi hermano Esaú, que me quiere matar? O al menos hasta donde yo sé, me quería matar. Difícil decisión. Y hay muchos que están como Jacob en ese momento, en esa decisión, en esa encrucijada, que no saben qué decidir. En esa situación donde tienes que definir si te quedas donde estás o avanzas. Si te quedas donde estás o avanzas. Hay muchos que tienen que decidir si aferrarse a un, y escuche esto porque es fuerte, hay muchos que están en una gran decisión, porque han venido ya día tras día, grupo tras grupo, han empezado a recibir palabras y ahora están, como decimos así, chipaos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios entró, el Espíritu los tomó y ahora todo lo que creían saber ahora empieza a tambalear. Y eso nos ha pasado a todos. A todos nos pasó que cuando el Espíritu nos tomó y su palabra fue revelada, las vendas cayeron. Entonces todo lo que creíamos y dábamos por hecho, por seguro, empieza a tambalear. Empieza a tambalear. Y hay muchos que están en la decisión si aferrarse a un título religioso. Escuche bien, si aferrarse a un título religioso donde están tranquilos, está quieto, nadie les dice nada, nadie los apunta, son el niño bonito, la niña bonita, o salir corriendo de ahí y buscar a Jesús en espíritu y en verdad. Wow, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí donde tengo mi título religioso, nadie me dice nada? ¿O voy donde verdaderamente he sentido a Cristo en espíritu y en verdad? Qué difícil decisión. ¿Por qué? Si me quedo aquí, no pasa nada, no siento nada. Pero si me voy allá, voy a ser apuntado, voy a ser maldecido, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me van a tachar, voy a ser la oveja negra de la familia. Wow. Hay muchos que están en la encrucijada de quedarse calladito, sumiso en una familia, vamos a decirlo así, impía. Sí, mi familia no quiere nada con el Señor, pero yo tampoco no digo y no hago nada. Cuando tienes la oportunidad de ponerte de parte del Señor y abrir tu boca, hablar, decirle: oye hermano, acompáñame. ¿A dónde? Un lugar bonito, te va a gustar, hay harta gente. Y llegando aquí a Vástago de Dios, ¿no? Claro, va a llegar y, ¿para qué me traes acá? Pero tal vez el Señor te dé una gran sorpresa, porque la mayoría de las veces es nuestra mente la que nos engaña. Nuestra mente siempre nos hace pensar el peor escenario, y a veces el Señor lo hace así. ¿Cómo? Así.
Muchos prefieren y esto es cierto, una familia unida, lejos de Dios, que un caos familiar, pero con Cristo en medio. ¿Y cómo puede ser esto posible? No tiene lógica, no tiene sentido. Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. En una casa de 5 estará la hija contra la madre, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, todos contra todos por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. ¡Wow! ¿Y es que ha pasado? Llega aquí la familia completa, pero resulta que a uno de la familia no le gustó. Así es el enemigo. Pone alguna astillita. No, es que me miraron feo. Es que me hicieron participar y yo no quería participar. Me hicieron bailar y yo no quería bailar. A mí no me gusta que me obliguen. Yo quiero quedarme ahí. Y porque aquí puedo, a ver, levante las manos, no se quede así como con cara de chupalimón. Y ahí está con su... Difícil decisión. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos nomás todo para que el chupalimón quede abuenado, tranquilo? ¿O seguimos aquí los 3, los 4 que estamos adorando al Señor y que el otro se la aguante? Mejor vengamos donde está la presencia del Señor, oremos para que el chupalimón llegue. ¿Ven? Ni un chupalimón aquí, ¿no? Todo sonrisa Pepsodent, dice. Muchos están en la gran encrucijada porque ya han ido escuchando la palabra, ya saben qué es lo bueno, lo malo. Y si alguno no lo sabe, bueno, lo va a saber ahora. Hay muchos que están en esa encrucijada porque le han dicho: oye, ya no vayas a esos curanderos, ya no vayas a ese brujito, a ese que te hace unos baños con unos vapores, con unos inciensos y te baña en cebollas, en ajos y en más cosas, que te hace esos baños. No, eso no es brujería, es brujería, hermano. Es brujería. No, pero si ahí pues tiene su santo, es santería, hermano, es santería. Solo necesitas una pequeña gota del poder de Dios para que seas sano. Nada más, es sencillo. No necesitas ir a un lugar aquí, a otro lugar allá. Solo necesitas del Señor. No, pero es que allá siempre me llevó mi madre. Es de familia, es el curandero de la familia. Por último, la abuelita es la curandera. Más difícil. ¿Qué hace? Difícil decisión. ¿Cómo le decís a tu abuela, no? Oye, abuelita, deje de ser bruja, pues. Grave. Pero el Señor quiere personas que se animen a tomar una decisión, que se pongan de parte de Él, no de parte de los hombres. Pero es que es mi abuelita, pues. Y si cuando Felipe fue a predicar a Samaria, hasta el brujo se convirtió y se bautizó. ¿Acaso usted cree que el Señor no puede hacer lo mismo con su abuelita? Puede hacerlo, por más que sea la bruja del pueblo. Lo puede hacer el Señor. Y yo no sé si estoy hablando para alguien. Ay, ojalá no haya ninguno que tenga a su abuela bruja. Y si lo tiene, pues gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué cree que el brujo, el mago Simón, que está en Hechos 8, léalo, cuando va Felipe a Samaria, ¿por qué cree que el brujo se convirtió y se bautizó? ¿Por qué? Porque Dios lo amaba al brujo. Lo amó. Por lo tanto, tocó su corazón, tanto que decidió entregarse. Aunque después todavía había una pequeña astilla de maldad, pero ya nosotros descansamos en el Señor. Felipe hizo su tarea. Amén. Amén. Y yo no
no sé por qué el Señor me lleva hasta esta parte de hablar de los brujos y los curanderos. Pero no sé, pues vaya sea Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, hay una palabra aquí hermosa. Dice, iba a escuchar esta palabra, para que no diga que estoy exagerando, sino para que sea el Señor el que le muestre. Dice, cuando en Deuteronomio 18, versículo 9, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Yo le pregunto, ¿usted quiere ser abominable al Señor? ¿Sí o no? Entonces no vaya pues nunca más a un brujo, ni a un medio, ni a que le lean las cartas, que le lean la coca, que le lean ya no sé qué más se inventan para leer. Ya no vaya. Por eso el Señor decía, cuando vayas a esas naciones, usted tiene que reconocer sobre qué nación estamos parados. Estamos parados sobre una nación que tiene orígenes ¿de qué? Orígenes ancestrales, llamémosle así, incaicos, que vienen de una costumbre, de una cultura donde adoraban a otros dioses. ¿Se entiende? Donde su tradición era practicar la brujería y la hechicería. Donde ellos consultaban a los brujos, a los chamanes, para guiarse. Donde adoraban al dios Sol. Sobre esa cultura estamos parados. Esas son las culturas y las raíces que tenemos, nos guste o no nos guste. Pero el Señor nos dice, cuando vayan a esas naciones, no hagan lo mismo que ellos hacen. No hagan lo mismo que ellos hacen. ¿Ahora entienden por qué hay tantos brujos y chamanes en cada esquina? ¿Por qué? Porque viene como parte de las raíces de la cultura sobre la cual estamos parados. Pero usted como hijos de Dios no puede imitar esas costumbres abominables, porque si no se vuelve abominable también ante el Señor. No, es que yo no voy a un brujo, voy a un astrólogo. Peor. Es lo mismo. Aunque la mona se vista de seda. A ver, ¿no la saben esa? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque el brujo se vista con saco y corbata, es brujo. Astrólogo, dije. Cuentos, son cuentos. Pero Jacob se cansó, diga, Jacob se cansó. Jacob se cansó de huir, ya no sabía qué hacer. Se cansó de que lo tilden de ser el ladrón de la familia porque le robó pues la primogenitura a su hermano Esaú. Jacob se cansó de ser maltratado. Jacob se cansó de hacerse el de la vista gorda ante tanta injusticia porque su tío le pagaba mal. Yo digo, ¿será que aquí hay alguien que ya se cansó? ¿Será que hay alguien que ya está cansado? ¿Será que hay alguien que ya se cansó de leer palabra y no entender nada? ¿Será que hay alguien que ya se cansó de ser flojo por último? ¿Será que hay alguien que ya se cansó de estar atormentado día y noche por Satanás? ¿Será que hay alguien que ya se cansó en este lugar? Alguien que esté cansado de hacerle caso a Satanás. ¿Por qué? Porque su voluntad es débil y Satanás te dice, andate por acá y hacete y comete este pecado y pum, redondito caigo. Y después, ay, me equivoqué, pequé, Señor, pero ya me cansé de caer en la misma y tropezar con la misma piedra. Alguien ya se cansó. ¿Será que alguien ya se cansó de ser la piedra de tropiezo para sus hermanos? De ser aquel que acarrea a todos los demás para hacer lo malo y no hacer lo bueno. ¿Será que alguien ya se cansó de decir, Señor, yo siempre soy el malo de la película, ya me cansé? Señor, cámbiame. ¿Será que alguien ya se cansó de estar sumergido en la depresión, en la ansiedad? ¿Será que alguien ya se cansó? ¿Alguien ya se cansó de ir a los brujos? Ya me cansé, dije, nunca más voy a volver ahí, pero vuelvo al mismo lugar, al mismo brujo. Claro, estás hechizado y el brujo te hace volver ahí.
Pero ya te cansaste. Si te cansaste, sí, Señor, ya me cansé. Ya me cansé. Ya me cansé. Ya me cansé de ser como soy. ¿Será que hay alguien aquí que quiere que el Señor lo cambie, lo transforme? ¿Usted quiere que el Señor lo transforme? Entonces se tiene que cansar de usted mismo. Ese es el primer paso. ¿Usted quiere que el Señor lo transforme? Cánsese de usted mismo. Señor, ya me cansé de ser como soy. Y muchas veces te han dicho: el Señor te ama tal como eres. Mentira. El Señor quiere que tú adoptes su carácter, no que sigas siendo malvado. El Señor te ama tal como eres, sé como eres. Mentiroso, hipócrita. No. El Señor quiere que tú te canses de ti mismo para que empiece a nacer el carácter de Jesús. Para que de ti empiece a salir aroma fragante, agradable a Él. Señor, ya me cansé de ser así. Ya me cansé de ser enojón. Ya me cansé de ser terco. Ya me cansé de no entender. Ya me cansé de no obedecer, Señor. Porque me mandan y no obedezco. Me dicen anda ya y la vuelteo. Ya me cansé de ser vueltero, Señor. Alguien ya se cansó. Si ya se cansó, dígale ahí en su mente: Señor, ya me cansé de esta condición. Es algo que no puedo controlar. Señor, ya me cansé. Miro cosas que no debo, Señor, ya me cansé. No puedo cambiar. Hay una alabanza muy hermosa que dice: yo no puedo cambiar. Pero solo el Espíritu de Dios puede transformar todo lo que yo no puedo. Por eso el Señor ahora decía: solo quiere corazones dispuestos. Corazones dispuestos. La clave para que el Señor te cambie es que te canses de ser tú mismo. El pastor lo dice muchas veces, ¿no? Somos tripartitos. ¿Tripartitos qué significa? Que claro, somos cuerpo, alma y espíritu, tal cual como lo es nuestro Señor. Cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿qué pasa con estas tres condiciones? ¿Qué pasa con estas tres condiciones? Le voy a contar una historia paralela para que se dé cuenta. Dice que habían dos perros gemelos. Nacieron el mismo día, tenían el mismo tamaño, comían exactamente lo mismo. Eran entrenados por la misma persona. Los dos sabían pelear, eran guerreros, eran de estos perros entrenados para pelear. Pero el día que tocó la pelea entre ellos, uno venció al otro. Y cuando le preguntaron al entrenador: oye, ¿por qué el uno venció al otro? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Lo que pasa es que el que yo quería que pierda, no le di de comer, dijo. Estaba débil. Y el que había comido y estaba con fuerza, claro, le ganó al otro que estaba débil. Lo mismo pasa. Si usted alimenta más su cuerpo, es decir, su carne, si alimenta más sus pasiones, si alimenta más eso que lo satisface en la lujuria, en tantos otros deseos de la carne, si usted alimenta su carne, entonces su carne, ¿ustedes sabían que su carne es alimento para los demonios? Usted alimenta su carne va a estar sabrosa para los enemigos. Sabrosa, lindo, lindote va a estar, lindota para Satanás. Te alimenta su carne con todas esas pasiones, entonces su carne va a crecer, pero su espíritu va a verse aplacado. Está carne, alma, el alma siempre al medio, y espíritu. Escuche esto, mire este ejemplo: carne, alma y espíritu. Usted alimenta su carne, la carne va a crecer. El alma va a quedar al medio. El alma va a quedar al medio y su espíritu va a bajar.
Va a ser más chiquitito. Y los demonios, cuando lo vean a usted, van a ver una carne sabrosa. Por lo tanto, los demonios entran y toman su alma. El espíritu no lo van a tocar porque el espíritu vuelve a Dios, pero su alma son las que peleamos. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si usted alimenta más el espíritu? ¿Qué pasa si usted deja de darle comida a la carne? ¿Qué pasa si usted deja de darle comida a la carne? ¿Qué pasa si desinstala su Facebook que tanto lo contamina? ¿Qué pasa si dobla rodillas para que su carne sea machucada? ¿Qué pasa si deja de ir a esos lugares que lo contaminan y en lugar de irse a su jueves de frater donde hablan malas palabras y dicen de todo y es todo chisme y usted se queda en su casa orando? ¿Qué pasa si usted mata de hambre su carne? La carne va a debilitarse. Y si usted alimenta su espíritu con palabra, con oración, con alabanza, estando cerca de sus pastores, congregándose todos los días, su espíritu va a crecer. Su espíritu, que es el espíritu de Dios. Y cuando los demonios lo miren, ¿qué van a ver? Van a ver espíritu, no carne. Y cuando ven espíritu, ven el espíritu de Dios, los demonios tienen que huir. No lo van a tocar. ¿Lo entiende? ¿Está clarito? Usted tiene que ir caminando y que camine puro espíritu, espíritu de Dios. Espíritu de Dios por aquí, espíritu de Dios a la derecha, a la izquierda. Espíritu tienen que ver los demonios, el espíritu de Dios caminando en usted. Pero si usted no alimenta el espíritu y más alimenta la carne, entonces los demonios van a ver una presa fácil. Carne. ¿Se entiende? Amén. Jacob ya estaba cansado de su situación. Se cansó de su situación, de vivir como estaba, pero él creía en la promesa que Dios le había dado en sueños y se aferró a esa promesa. Por eso volvió donde estaba su hermano Esaú, y en medio camino le toca pelear. Y peleó con un ángel, dice en la palabra, un hombre, dice un varón, peleó. Imagínese usted pelear con un ángel. ¿Se imagina? Con un ser sobrenatural que tiene fuerza, poder de Dios. Y Jacob peleaba porque creía en la promesa del Señor. Él se había dado cuenta y no lo dejaba ir. Déjame ir, no te voy a dejar ir. Déjame ir, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, porque ya me cansé. Yo no sé quién le ha clamado al Señor así: Señor, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, porque ya me cansé de ser como soy. Señor, bendíceme. Quiero cambiar, te necesito, Señor. No te voy a dejar ir. Ya me cansé de ser como soy. Ya me cansé de querer ir allá a alabarte, a adorarte, y que siempre hay alguien que me jala y no me deja seguirte. Señor, ya me cansé, por favor, hace algo. Y el Señor te dice: camina, avanza. No dudes, no tengas miedo. Y si no me siguen, Señor, ¿qué pasa si mi familia no me sigue? Voy a quedar solo. No te preocupes, te dice el Señor, no vas a estar solo. Yo estaré contigo. Porque ese es el miedo, quedarnos solos. No te vas a quedar solo. El Señor te dice: yo estaré contigo. Es lo que le pasaba a Moisés. Moisés le decía, porque Dios lo envió, Señor, le decía: si tu presencia no va conmigo, no me envíes. Si tu presencia no me acompaña, yo no iré. Mas si tu presencia va conmigo, Señor, iré donde tú quieres que vaya, pero con tu presencia, Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Tu presencia es todo lo que necesito.
Diga: tu presencia, Señor. ¿Quiénes sienten que tienen muchas cosas que cambiar en su vida? Yo tengo muchas cosas que cambiar en mi vida. Señor, cámbiame, dame más de tu carácter. Señor, dame más de tu amor para poder amar a mi familia, para poder amar a mis hermanos. Señor, ya me cansé de ser así frío. Dame amor para poder amar, pero con tu amor, no con el amor de la carne, no con el amor de familiti, no con ese amor de adulador, no, sino con el amor de Dios. El amor de Dios es justo, justo. Ama al que necesita y al que se porta mal lo reprende. Y en la palabra dice, ¿no? Yo reprendo y corrijo a mis hijos y lo hago porque los amo, porque si no lo hiciera serían hijos bastardos. Wow, qué difícil, ¿no? Qué duro. Yo le pregunto, ¿usted va a corregir hijo ajeno? Algunos dicen, sí, yo lo trato igual, pero sabe que no lo hace con la misma intensidad que a su propio hijo. Usted no va a corregir a muchachos ajenos, mas usted, ¿a quién va a darle disciplina? A su hijo propio. Lo mismo hace el Señor. Él da disciplina, pero así disciplina dura a los hijos que ama, a sus hijos legítimos. Mas si el Señor no te disciplina y no te habla con firmeza, es porque eres hijo bastardo. Wow, qué duro. ¿No lo cree? Lea la palabra, ahí está. Ahí está. Ya me cansé, pero si estás cómodo con tu flojera, si estás cómodo con tu incredulidad, si estás cómodo con tu falta de entendimiento a la palabra, si estás cómodo con tu falta de sentir al Espíritu de Dios, si estás cómodo, nada va a pasar. Tienes que incomodarte, tienes que avanzar, buscando la presencia del Señor. ¿Alguien ya se cansó de ser sacudido por Satanás? ¿Quién ya se cansó de ser sacudido por Satanás? Que todo el tiempo es de tropiezo en tropiezo. Jacob peleó toda la noche con el ángel. Peleó toda la noche y se aferró tan fuerte a él que ni siquiera el ángel se lo podía desprender. La palabra dice que por último Jacob ya le iba a ganar. ¿Cómo sería su clamor? ¿Cómo sería su clamor? ¿Y saben por qué pasaba esto? Porque solamente un corazón desgarrado y desprendido puede atraer la presencia del Señor. Por eso es que el ángel no se le podía despegar. No es porque Jacob hubiera sido fuerte, no era fuerte, era el débil de su casa, es el que era bueno para los quehaceres del hogar. Él sabía cocinar y tejer, no sabía salir a luchar con leones y osos, nada que ver. La fuerza que manaba de un corazón desgarrado, cansado de ser como era lo que evitaba que ese ángel se despegue. No podía. Un corazón contrito toca el corazón de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Que un corazón sincero, desgarrado, puede hacer cambiar de parecer el corazón de Dios. ¿Acaso no lo vemos en la palabra? Había un rey, va el profeta y le dice: por causa de tus pecados en 15 días vas a morir. Y este rey se rasga las vestiduras, llora, clama, pide perdón al Señor. Pasaron 10 minutos, ya el profeta se había ido. Y de allá el Señor le dice: oye, profeta, volvé, porque este ya me conmovió el corazón. Tuvo que volver el profeta y le dice: no van a ser 15 días, van a ser 15 años. Un corazón quebrantado puede hacer cambiar el parecer del corazón de Dios. Créalo, tómelo, no sea duro. No sea duro. Y no le hablo duro de esto, ¿no? No sea duro. Ablande ese corazón
Quite esa coraza. Quite eso de estar en guardia siempre. Esté dispuesto, corazones dispuestos. Hasta que el Señor no oye el clamor de Jacob, entonces no lo bendice. Mas cuando lo oye, se desata la bendición. Jacob significa el que se agarra del talón, o en otras traducciones, usurpador, dice. Y le cambió de nombre a Israel, que es el que pelea. Escuche esto: el que pelea junto a Dios. El que pelea junto a Dios. Israel, el que pelea junto a Dios. Por eso siempre decimos que ser cristiano no es algo de wow, amor y paz. No, es guerra, hermano. Es guerra, andamos de guerra en guerra. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que también andamos de victoria en victoria. Y hace rato le decía a un hermano: ay, ¿cómo ha estado, hermanito? Con unas luchas, decía. Qué bien, le digo, porque significa que de Tracingo viene doña Victoria. Si viene doña Lucha, de Tracito viene doña Victoria. Y doña Victoria ya sabe quién es, pues viene Jesús con todo su poder, con toda su gloria. No viene pues para decirte amor y paz, viene para dar victoria a cada una de las batallas que tú tienes. Pero no vas a pelear con tu fuerza, sino que tú confías en Él, descansas en Él y Él pelea por ti. Él pelea por ti. Qué hermoso, qué maravilloso. ¿Saben qué es lo peor? Ser vencido por un Satanás derrotado. Satanás está vencido, hermano. Entonces usted no se puede dejar vencer por un Satanás derrotado. Amén. ¿Qué tiene que hacer? Levantarse en guerra. Levantarse en guerra. Ya no puede caminar por ahí pensando que todo es la. No. Estamos hablando de una gran batalla que se desata por tu alma, por el alma de tus hijos, por el alma de tu esposa, de tu esposo. Mi esposo, dije, es un diablo ese. Por ese diablito el Señor lo puede transformar, si tan solo le crees al Señor. ¿Quién quiere que esta noche su condición sea transformada por el Señor? Amén. Tú ya no serás más víctima de un diablo vencido, hermano. Ya no serás víctima. Hay muchos que les encanta adoptar esa condición de víctima, como dicen, ser el víctima. Ya no va a ser víctima, ahora va a ser vencedor. Porque tenemos un Dios que es vencedor. Es vencedor. Y si usted tiene un Dios que es vencedor, que es el mismo Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham, ese Dios que es tu Dios, que es mi Dios, tienes la victoria asegurada. Satanás fue vencido, derrotado, exhibido en ese madero. Se decretó la victoria definitiva y perpetua. Jesús descendió, dice, hasta los infiernos. Ahí en la propia casa de Satanás lo venció. Se llevó a todas las almas que estaban cautivas, se las llevó con él. Dejó esa casa vacía, pelada. Satanás desde entonces está trabajando para volver a llenarla. Pero usted ahora conoce una palabra maravillosa. Hay muchos que no conocieron esta palabra. Hay muchos que se perdieron en la maldad, que fueron atrapados por el enemigo. Pero usted ya no va a ser víctima. Usted ahora es vencedor porque conoce una palabra que es espíritu y es verdad. Esto no es teoría, hermano, no es teoría. No es, usted no puede decir, ¿será cierto? No, esto es Jesús. Es espíritu y es verdad. Este libro que parece un libro, no es un libro, es Jesús mismo hablándote. Y cuando tú lo abras, este libro cobra vida, cobra vida. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y usted no puede tomar esto a la ligera. No puede leer una palabra y omitirla. Es Jesús.
el que dio el triunfo, el que dio la victoria. Diga, cueste lo que cueste. Ese es el mensaje de esta palabra. Cueste lo que cueste, ese es el título. Jacob fue golpeado. Fue golpeado por su tío Labán, por Esaú, por el mismo desierto. Fue golpeado por la vida. Por último, fue golpeado por Dios. ¿Quién ha sentido en este tiempo que ha sido golpeado por el Señor? Yo he sentido que ha sido golpeado, pero por el Señor. Y aún así, Señor, cueste lo que cueste, vamos para adelante, sigamos avanzando. Marcha atrás, nada, ni para dar impulso. Ni para dar impulso. Seguimos avanzando, cueste lo que cueste. Y Dios le cambió el nombre a Jacob, le puso Israel, el que pelea junto a Dios. Y no fue el único, hubieron muchos en la palabra a los cuales el Señor les cambió una condición. Está un tal Saulo, ¿se acuerdan? Este Saulo que iba, dice, en su caballo blanco, en su corcel, persiguiendo a los cristianos. Era el primer perseguidor de los cristianos. Y se topa con Jesús. Se topa con Jesús frente a frente. Jesús lo tumba del caballo. Saulo queda ciego. Ciego estuvo 3 días. Al tercer día el Señor le devuelve la vista, pero le había quitado la vista natural y le había dado una vista espiritual. Le había dado revelaciones que solamente venían de Él. Y aquel que era perseguidor ahora se convirtió en perseguido. En perseguido. Usted tiene que entender, hermano. Hay una cosa que está llevando a muchas almas al infierno, y esto lo tenemos que decir. Y esto que está llevando a muchas, pero muchas almas al infierno son las denominaciones. Y usted dirá, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? Las denominaciones. Es cuando usted ha escuchado por ahí, no, es que yo soy así, yo soy de esta denominación y así voy a morir con esta denominación. Sin nombrar ninguna. Usted lo entiende, es inteligente. Que yo nací así y así voy a morir. Y por lo tanto todos los demás son mis enemigos. Porque yo soy el que tengo la religión verdadera, dicen. Una mentira. Mentira. Hechos 12 o 13 dice, en Antioquía, primera vez que llamaron a los discípulos cristianos. Y ojo, cristiano no lo digo como una denominación, no. Cristiano lo digo simplemente porque significa seguidor de Cristo. ¿Y saben cómo lo decía? La gente que le decía, ahí vienen los cristianos, lo decían en tono de burla. Ahí vienen los cristianos. Mira el cristiano. Ah, otro cristiano. Mira ese cristiano. Ahorita lo van a apedrear. Cristiano, seguidor de Cristo. El que es seguidor de Cristo, amárrese bien los pantalones, porque se viene un camino hermoso de victoria en victoria. Jesús le cambió la condición a Saulo, de perseguidor a perseguido, pero ahora Saulo, que primero soñaba y pensaba y todo el tiempo sus 24/7 era ¿en qué? En perseguir a los cristianos. ¿Y ahora en qué? En rescatar almas. El que era perseguidor ahora quiere rescatar almas. Usted tiene que clamarle al Señor. Señor, ya no quiero ser más ese hombre viejo. Señor, ya no quiero perseguir a mis hermanos cristianos. Señor, Señor, Señor. Usted es un hijo amado, escogido, elegido, redimido por el Señor.
¿O será que yo soy el único que era como Saulo? ¿Será que yo seré el único que alguna vez dijo, mira ese cristiano? Tan loco es teatro eso. Show, puro show. Es mentira, decía. Y después, Eli, el que decía que era mentira, ¿no? Haciendo el mismo show. Esto no es show, hermano. Esto es el poder del Espíritu de Dios. Si usted se da cuenta, no estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de Jesús. De eso venimos a hablar aquí. De un Cristo que está vivo, que actúa en espíritu y en verdad, que te sana, te levanta, te restaura. Yo digo, ¿será que habrá algún médico que pueda curar la depresión? No la hay. Solamente Jesús. Solamente Jesús puede sacarte de ahí. No es que yo conozco un médico buenísimo. Nada, mentira. No hay nadie que pueda sacarte de la depresión más que Jesús. ¿Será que hay alguien que puede sacarte de la ansiedad? Nada, ni con pastillas lo que tomes vas a estar así como zombie. Solo Jesús. Solo Jesús. Yo perdí una esposa que amaba. 3 días después estaba alabando al Señor. ¿Será que alguien puede darte un antídoto, una medicina para que después de 3 días de enterrar a tu difunto estés saltando y bailando? No la hay. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Solamente Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay sanidad, hay poder y gloria. No importa nada más. Como dice la alabanza, sin tu presencia, Señor. Solo tu presencia. Solo tu presencia. Y Pablo, que era el que iba orgulloso, altanero, persiguiendo a los cristianos, luego le tocó ser humillado. ¿Usted sabía que Pablo significa humilde? Escuche esto, Saulo significa pedido o escogido. Y Pablo significa humilde o humillado. Dios había escogido a Saulo para luego humillarlo. Para que sea testimonio vivo del poder de Dios. Escogió a un altivo para hacerlo humilde y darnos ejemplo. Hacerlo humilde. Y Pablo decía en 2 Corintios 11, escucha esta palabra, es hermosa, 2 Corintios 11, 23. Pablo decía, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibía de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatiga y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Wow. Pablo, yo digo, sufrió de todo. Sufrió de todo. Y en todo momento él hacía la voluntad del Señor. Recibió 39 latigazos 5 veces. Usted no aguantaría una. No aguantaría ni una. Y es que este Pablo, imagínense usted, lo atrapaban, lo metían a la cárcel, le daban sus chicotazos, salía con la espalda hecha bolsa, un garabato, un 3 rayas, esa espalda de tanta sangre.
Luego salía de ahí y Pablo, Jesús está vivo. ¿Qué? De nuevo a la cárcel, de nuevo a la chirola. Y lo metían de nuevo, más chicotazos, lo sacaban de ahí y se paraba, como sea, llegaba. Jesús sana. Jesús está vivo. No importa tu carne que te desguañanguen en teringo, Jesús está vivo. Ya no importas tú, importan los demás, las almas. Las almas. Jesús te sana, Jesús te libera, Jesús te restaura. Solo Jesús. Jesús es vida eterna. Pablo les decía, arrepiéntanse. Jesús está vivo. Por último, un día llega Pablo con Bernabé a Listra y dice que hicieron muchos milagros, hasta levantaron a un paralítico. Se levantó el paralítico. Dice, llevaba 40 años paralítico. Y la gente al ver esto quedó maravillada. Pero ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó? Escuchen, Hechos 14, versículo 19 dice: en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que quisieron cambiar de parecer a la multitud. Es decir, la multitud estaba maravillado. ¡Wow! Milagro del Señor, alabado sea el Señor. Pero llegaron unos judíos por ahí, unos falsos convertidos, e hicieron cambiar de parecer a la multitud. Y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. O sea, casi que lo mataron. Pero cuando lo rodearon los discípulos, ya los discípulos fueron ya a rescatarlo, a alzarlo, el cuerpo ya estaba inerte. Él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. O sea, Pablo predicaba, vinieron unos, alborotaron a la gente, empezaron a apedrearlo, casi lo matan, van y lo tiraron allá. Llegan los discípulos, los rodearon, ¿pero para qué? ¿Para tomar el tecito? No, oraron. Estaban llenos del Espíritu de Dios. ¿Y Pablo qué pasa? Se levanta. Vamos a seguir predicando. Vamos al otro pueblo, allá, a Derbe. Allá toca ahora. Oye, pero Pablo, pero ¿estás bien? Ya pasó. Ya pasó. ¿Te insultan? Ya pasó. ¿Te dicen fanático? Por el Señor. Amén, gloria al Señor. ¿Te dicen algo en tu familia? ¿Te hostigan por seguir a Cristo? Usted, ya pasó. Vamos a seguir predicando al Señor. No estoy diciendo que seas soberbio, no. No estoy diciendo que seas orgulloso, no. Estoy diciendo que cuando recibas un golpe, solamente clámale al Señor. Él limpiará tus heridas y tú sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Cueste lo que cueste. Por último, un día, claro, Pablo, cuando era Saulo, él era una autoridad dentro del pueblo romano y judío. Era una autoridad. Pero luego se hizo cristiano y le dieron muerte civil y lo apedrearon. A nosotros solo faltó eso. Solo faltó porque vino un tipo acá y nos pateó la puerta cuando nos hicimos cristianos. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Varios se acuerdan. ¿Se acuerdan? Ese día era hermoso. Estábamos aquí, todavía no había techo, no había paredes. Era hermoso, era un gozo, era todo un jubileo ahí en medio del Señor, bailando con nosotros. Y cuando acordamos, ¡pum, pum, pum!, nos patearon la puerta. Uno de por acá. Ahora, ¿qué pasa? Todos los días se la tiene que aguantar y escucha la palabra del Señor. Pero no volvió nunca más a patear. De vergüenza, yo creo. Pero ¿sabe qué? Hermano que estás escuchando allá, ya nos olvidamos de tu cara. El Señor te ama y te espera. Saulito, Saulito.
El Señor te ama, si es que estás escuchando, porque sé que escuchas. Y si en algún momento fuiste un acusador, apuntador, juzgador de esta obra del Señor, te tengo que decir que el Señor te ama. Y te ama muchísimo, te ama con locura. Y que no es tarde para entregarte a los brazos del Señor. Estás a tiempo y estás en el mejor tiempo. En el mejor tiempo. Porque la presencia del Señor se vive aquí todos los días. Todos los días. Cuando el rey David atravesó su peor momento, uno de sus peores momentos, era cuando, no sé si ustedes se recuerdan en la palabra, él tuvo que huir porque el rey Samuel lo quería matar. El rey Saúl, perdón, lo quería matar. Y queda en medio entre el rey Saúl, que lo estaba buscando, y los filisteos, que también era un pueblo enemigo. Entonces él le tocó hacer de defensor del pueblo con los filisteos y al mismo tiempo escapar de Saúl. Y va donde los filisteos a hacer una expedición, a revisar que todo esté bien, y cuando vuelve se da cuenta que los filisteos le saquearon todo. Mujeres, niños, ovejitas, vaquitas, chivos, se llevaron todo. Y ahí David estaba con 600 hombres. Imagínenselo a David, a este pobre hombre, con 600 hombres que pusieron toda su confianza en él. Y estos 600 hombres acaban de perder a sus mujeres y a sus hijos, a sus vacas, a sus chivos. Y le reclamaron a David: nos has traído aquí para que se lleven todo. Y muchos le reclamaron. David estaba con todos en contra. ¿Y qué hizo David? Dice que clamó al Señor en ese momento y dice que recobró la confianza en Dios, se secó las lágrimas y le preguntó al Señor: Dios, ¿qué debo hacer? Dios, ¿qué debo hacer? Si hasta este momento tú has tenido una condición y una actitud de víctima, sécate las lágrimas. Sécate las lágrimas, recobra tu confianza en el Señor y dile: Dios, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo a David: ve y recupera todo lo que te han quitado. Si el enemigo te quitó la alegría, si el enemigo te quitó el amor, si el enemigo te quitó a tus hijos que están metidos en vicio, si el enemigo te quitó, qué sé yo, a tu esposa, si el enemigo te quitó, el Señor ahora te dice: ve y recupera todo lo que el enemigo te ha quitado. Pero sécate esas lágrimas. Renuncia a la condición de víctima, porque ya no eres víctima. Eres hijo de Dios. Eres un hijo amado, elegido, escogido por el Señor. No eres más víctima. Si usted va a tomar sus decisiones en base a sus emociones, entonces Satanás ya ganó. Escuche bien esto. Si usted va a tomar sus decisiones en base a emociones, entonces Satanás ya ganó. Usted no puede tomar decisiones en base a emociones. ¿Cómo es esto? Viene alguien, te tira un lapo, ¡pum! ¿Cuál es la reacción, la emoción? Devolver el otro lapo. Satanás ganó. Se necesitan de dos para pelear. ¿Se entiende? Si viene tu esposa endemoniada y te grita y te dice: oye, sos un bueno para nada, y usted se deja llevar por la emoción y se convierte en el hombre Hulk y le dice: ¿qué? Auringa, vas a ver. Satanás ya ganó. Satanás ya ganó. Pero si usted toma decisiones con el Espíritu de Dios, entonces Satanás no lo va a tocar, va a querer revolcarlo. Incluso él va a pensar que ganó. ¿Ustedes sabían que Satanás pensó que ganó cuando Jesús murió? Pensó que ganó. Festejando estaba el diablillo. Mirá, se murió Jesús, colgado en una cruz. No se daba cuenta que Jesús ya había bajado y se estaba llevando las almas.
lo exhibió públicamente al pecado. Satanás quedó en ridículo. Y la victoria viene de herencia para nosotros. Amén. Iglesia, en menos de un año se levantó una iglesia. Ahora, pongámonos ahorita un poquito lógico. ¿Será que eso es posible en época de pandemia? Conseguir recursos cuando nadie se movía y la gente escondía la plata en sus bolsillos y debajo de los colchones. ¿Será posible? No tiene lógica, no tiene sentido, ¿no ve? Solamente Dios hace las cosas que el mundo no entiende. Que la gente, porque la palabra de Dios dice que el hombre que se queda a nivel de la psicología natural no puede entender las cosas espirituales, más el hombre que se sumerge en el espíritu puede entenderlo y juzgarlo todo. Todo. Por eso es que entendemos y estamos convencidos de que esta iglesia se levantó por el poder de Dios. No fue por el poder de una persona, 2, 3, 4, no, fue por el poder de Dios. Pero que trabajó en corazones dispuestos. Sigamos. Versículo 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Wow, nos vemos atribulados. Claro, el enemigo va a querer molestar. El enemigo va a estar, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Nos vamos a ver atribulados, pero no abatidos. No abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Van a llegar momentos en los que usted va a querer. Pero ¿sabe qué? El Señor le va a dar dominio propio y usted no se va a desesperar. No se va a desesperar. Perseguido, pero no abandonado. Wow. Cuando te quedaste, ¿sabes qué? Solengo en tu casa, solengo en tu familia, todos te dieron la espalda, tus amigos te dejaron, quedaste así, perseguido, pero no abandonado, porque el Señor estará contigo. Contigo. Derribado, pero no destruido. ¿Acaso no lo vieron a Pablo? Lo apedrearon y después se limpió. Bueno, al otro pueblo, a seguir trabajando. Amén. Todavía dice, entró a la ciudad. O sea, yo quiero que se pongan a pensar. Una turba de gente apedrea a Pablo. Lo dejan ahí moribundo. Luego dice que Pablo entró a la ciudad. Entró. O sea, lo volvieron a ver. Y al día siguiente se fue al otro pueblo. ¡Qué bárbaro! Versículo 10. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo.